Entrevista Rodolfo Ospina Baraya alias Chapulín, hoy conocido como Juan Diego Ospina Baraya, ex miembro del Cartel de Medellín, conformó el grupo paramilitar Los Pepes, volviéndose informante y pieza clave para la desarticulación del cartel. Declaración rendida por Juan Diego Ospina Baraya. Cédula de ciudadanía número 70.507.482 de Itaúi, la exhibe hora, 10 AM, Fiscalía General de la Nación, Regional Santa Fe de Bogotá, DC, en la fecha, 23 de septiembre 1992, siendo la hora señalada, estando la unidad de fiscales regionales delegados en comisión en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América. Se procede a practicar la diligencia arriba indicada. Al efecto, en presencia del agente del Ministerio Público, identificado con clave ND4R, previa lectura del contenido de los artículos 283 del Código de Procedimiento Penal y 172 del Código Penal, conforme lo dispuesto en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal, se le toma el juramento de rigor, bajo cuya gravedad juro decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. Sobre sus generales de ley, dijo: me llamo como queda dicho, soy hijo de Antonio y Elena, natural de Bogotá, en tránsito en esta ciudad, de 32 años de edad, casado, con y alfabeta. Preguntado, bajo juramento, díganos qué sabe usted sobre los hechos en que perdieron la vida William Enrique Moncada Cuartas, Mario Galeano Berrio, Walter Estrada Gallego, Elkin Estrada Gallego, Fernando Garay Polo, y que sabe acerca del desaparecimiento de los señores Gerardo Moncada Cuartas y Fernando Galeano Berrio? Contesto. El lunes 6 de julio, en horas de la mañana, llamé a la casa de William Moncada y su señora Dolly me contestó diciéndome que él había salido para una de las oficinas, citado o llamado por el señor J. Vargas, quien era su contador. Bueno, vi la cosa muy normal porque William era una persona muy madrugadora y entonces esperé que pasaran las horas para localizarlo en alguna de sus oficinas. Mientras esto ocurría, fui de visita a la oficina que maneja los asuntos de mi familia. Queda en el edificio Colinas, en el poblado de Las Fincas, cosa que hago muy esporádicamente. Estando allí leyendo la prensa, recibí una llamada del señor Rodrigo Vázquez, amigo de Fernando Galeano, caballista y ganadero, a lo cual en un principio no quise pasar, por lo que pensé que se trataba de que quería de pronto ofrecerme alguna bestia o hablarme de negocios, que siempre hablamos, de fincas, de ganados. Lo que sí hizo saber mediante la secretaria, Rubiela Palacio, era que me tratara de localizar, que era bastante urgente. Preguntado, ¿dónde se localiza a Rodrigo Vázquez? Contesto, posiblemente en una de sus fincas, en Amalfi o en Anza, Antioquia, no recuerdo los nombres de las fincas. Sé llegar donde es, el día que necesiten los llevo, y de residencia no sabría decirle porque en una conversación que tuve con él me comentó que se iba a desaparecer de la ciudad porque tenía peligro de que lo mataran los trabajadores del señor Pablo Escobar. Creo que se pude localizar por medio de su señora Nora Pereira, que tiene un apartamento por la transversal superior con la calle 11, o también llamada La Loma, por donde queda el Colegio de la Enseñanza. Es un edificio blanco. Ella vive en el apartamento 401. Al oír que el mensaje, que era urgente, la secretaria le hizo esperar en la línea y me lo hizo saber, yo analicé que si podía ser algo urgente, porque no era normal que me llamara ahí, porque como lo repito no voy con frecuencia, y segundo también pensé que de pronto era un buen negocio para mí, donde pensé no me fuera a llamar urgente para ofrecerme una venta de un animal o cualquier bobada. Bueno. Entonces procedí a decirle a la secretaria que dijera que acababa de entrar y que ya me iba a pasar. Pasé al teléfono y en mi conversación con Rodrigo, me preguntó que si sabía algo de los amigos Moncada. Perdón, de los amigos no, del amigo Moncada. Yo le pregunté que a cuál se refería y me hizo saber en términos de clave que hermano del mono, el cual sería en este caso Kiko Moncada. El mono le decían a William Moncada. Yo intrigado dije que no y pregunté que para qué. Entonces me dijo que era que las cosas estaban un poco confusas, que su amigo el negro, Fernando Galeano, había desaparecido o estaba secuestrado.
En ese momento le pregunté que por quién o por qué sabía, entonces me dijo que no quería hablarme mucho por teléfono, que hiciéramos la manera de vernos personalmente, lo más rápido posible, que si podía averiguar algo de Kiko, le dejara saber. Yo le volví a preguntar ¿y por qué Kiko? Entonces me dijo que posiblemente él también estaba secuestrado o desaparecido. Antes de terminar la conversación, me dijo que nos veíamos en un restaurante de nombre Zorba e inmediatamente termináramos de conversar. Después de esto, inmediatamente, llamé de nuevo a la señora de William Moncada, Dolly, y le volví a preguntar si sabía de William. Ella me respondió que hasta el momento él no había llamado, entonces le dije que no se fuera a preocupar, pero que necesitaba que lo localizara muy urgente porque algo extraño estaba pasando. Ella me preguntó que si algo grave pasaba específicamente con él, yo le respondí que no, pero que sí era muy urgente que me localizara. De ahí salí inmediatamente a la cita en Zorba con el amigo Rodrigo. Cuando nos encontramos en Zorba, él se montó en mi auto y salimos a recorrer en el vehículo mientras hablábamos. Ya en el auto él me contó con más detalles que parecía que los amigos Fernando Galeano y Kiko Moncada estaban retenidos por el señor Pablo Escobar en la cárcel de Envigado, de la Catedral. Yo le pregunté que por qué él sabía de esto y me respondió que uno de los trabajadores de Fernando Galeano, no me dio el nombre, le había contado y avisado que había dejado a su patrón en Envigado el viernes anterior a ese lunes para visitar a Pablo y que hasta la fecha no había regresado ni sabía de él y que según la versión de la misma persona, lo acompañaría el señor Kiko Moncada. Además que a él se le hacía muy extraño que estuvieran desaparecidos el administrador de Fernando y su contador. No me dijo el nombre del administrador, el del contador es Nelson. Me parece que el apellido es Urrego. De ahí analizamos la situación y quedamos en llamarnos respectivamente si algo sabíamos de lo que estaba pasando. Nos bajamos en la glorieta de San Diego, él tomó su carro que lo seguía un chofer y yo continué en el mío. Inmediatamente me fui para una de las oficinas de William, una que queda en la variante Las Palmas, cerca al restaurante La Tranquera. A esa oficina la llamamos El Encierro y estando allí, empecé a averiguar por William y nadie me daba razón. También averigüé por J, quien me podía conectar más fácilmente con William ya que es la persona de su confianza en los negocios, hablando con el encargado de celar, Carlos, no recuerdo el apellido, me comentó que a J, el contador de William, habían venido a buscarlo unos señores mandados por Emilio el contador de Kiko, que lo habían ido a buscar el sábado anterior, 4 de julio y que hasta la fecha no se había ni reportado ni aparecido y que además, el patrón, como llamaba Carlos a William, también lo estaba buscando desde el sábado el mismo domingo y temprano el lunes porque lo necesitaba. A mí me pareció un poco más confuso el que sumado a lo que había acabado de conversar con Rodrigo a la no aparición de Julios, podía tener una relación todo esto. De ahí procedía a hacer dos cosas. La primera, darle instrucciones a mi señora para que viajara con el hijo inmediatamente a Bogotá y estuvieran al margen de la situación, esto porque pensaba que aunque no me incumbía directamente lo que estaba pasando, si me preocupaba que alguna situación criminal o malintencionada estuviese teniendo curso y que además, muy posiblemente, me iba a tener que apersonar de averiguar estos hechos, por decirlo así, y segundo, a buscar al administrador de William, de nombre Norman González. En el momento en que iba a llamar a Norman González, estando en el encierro, llegó un amigo de William, de nombre Fabio Aguirre, Mortis, hermano del candidato a la alcaldía de Medellín, Aurelio Aguirre, y pasados unos minutos o en ese mismo momento, llegó el primo, de nombre Elkin Moncada, primo de Kiko y William, el cual nos hizo el relato de los hechos que acababan de ocurrir en otra de las oficinas. Preguntado, ¿oficinas de quién? Contestó, de William, localizada en Itagüí, contiguo al estadero Marandoa. De acuerdo a lo que él nos comentó que vio, que vivió, en los cuales nos relata que un grupo de personas fuertemente armadas habían entrado a la oficina haciéndose pasar por el F2. Habían obligado a William a meterse a la maleta de un automóvil y que él desde su escondite había alcanzado a reconocer al Chopo, trabajador, según indicios,
de Pablo Escobar y a otro, no me acuerdo si era el Peludo o el Zarco, por lo cual concluían que no eran efectivos del F2 y que más bien sí podía ser un secuestro. Preguntado, ¿por qué dice usted que según indicios el Chopo es trabajador de Pablo Escobar? Contestó, porque es bien sabido dentro de la sociedad antioqueña, o dentro del medio de antioqueños, que este señor es amigo de Pablo Escobar, persona que se le ha visto mucho con él y que trabaja con él, entre otras el mismo Chopo me lo ha dicho. Preguntado, ¿cuándo y dónde le ha dicho el Chopo que trabaja con Pablo Escobar? Contestó, desde épocas en que yo vivía en el municipio de La Estrella, el mismo Chopo me decía que trabajaba para Pablo. Pregunta, el Ministerio Público, ¿en qué épocas vivía usted en La Estrella que le dijo eso? Contestó, entre el 81 y 84. Pregunta, el Ministerio, y posteriormente él le ha comunicado si ha seguido trabajando al servicio de Pablo Escobar. Contestó, que él me lo haya dicho no, pero por el señor Kiko me enteré que el Chopo todavía es de los que conforman el brazo armado de Pablo Escobar. Llamé al señor Norman, pregunté si él sabía algo de lo que estaba pasando, me respondió que en absoluto nada y le dije que parecía que habían secuestrado a William, que si algo sabía me localizara inmediatamente. Después de esto, procedí a marcar a un beper de un trabajador de Kiko, de nombre Emilio, su contador, a ver qué razón me podía dar con respecto a las versiones o hechos que se iban presentando.